¿Alguna vez has sentido cómo la rabia te quema por dentro? Yo lo sentí el día que mi perro cayó al suelo, envenenado, y supe exactamente quién lo había hecho. Te voy a contar cómo fue ese día porque todavía lo tengo grabado en la cabeza como si hubiera pasado ayer. Yo llegué a la casa en la tarde, después de hacer unas compras rápidas en la tienda. Nada fuera de lo común, ¿sabes? Venía pensando en tonterías, en lo que iba a cenar, en que tenía que pagar la luz, cosas normales. Cuando abrí la puerta del patio, lo primero que vi fue a Rocco tirado en el suelo. Y ahí, hermanos, se me detuvo el mundo. No era como cuando un perro está echado descansando, no. Tenía la boca llena de espuma, los ojos vidriosos y un temblor que me heló la sangre. Yo corrí hacia él, lo cargué y sentí como su cuerpo se iba apagando poco a poco. Es difícil explicarlo, pero cuando tienes un perro que ha estado contigo tantos años, lo conoces mejor que a ti mismo. Yo sabía que se estaba yendo. Intenté todo, le hablé, lo moví, hasta pensé en correr al veterinario, pero no había tiempo. Murió ahí entre mis brazos, con un último jadeo que me partió el alma. Y lo peor fue esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada. Lo primero que hice fue revisar el patio, buscando alguna pista. Y ahí estaba, un pedazo de carne con un polvo extraño encima. No necesitaba ser detective para entenderlo. Alguien lo había envenenado. Y dime tú, ¿quién más podía ser? Nadie más tenía motivos. Nadie más había mostrado tanto odio hacia Rocco. El único que siempre se quejaba, que siempre lanzaba indirectas, que miraba con desprecio cada vez que el perro corría feliz por el patio, era Ramiro, mi vecino. Lo peor fue que cuando levanté la vista, lo vi. Estaba en su balcón, fumando con esa sonrisa torcida que siempre me sacaba de quicio. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero su mirada fue suficiente. Era como si me estuviera diciendo, sí, fui yo, ¿y qué? En ese momento sentí una mezcla de cosas que no sé ni cómo describirte. Dolor, rabia, impotencia, odio. Todo junto como un nudo en el pecho. Y ahí fue cuando lo decidí. No iba a dejarlo así. No iba a permitir que se saliera con la suya. Te voy a ser honesto. Después de lo que pasó con Rocco, yo ya no era el mismo. No podía dormir bien, no podía comer tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi perro agonizando, y cada vez que los abría, lo que veía era a Ramiro, ahí, como si nada, fumando en su balcón con esa cara de satisfacción. Era como si el mundo siguiera su curso normal, pero yo me hubiera quedado atrapado en un punto fijo, en ese instante en el que todo cambió. Y lo peor era la impotencia, porque claro, podía ir a denunciarlo, pero ¿qué pruebas tenía? Un pedazo de carne envenenada y mi sospecha. Eso en un papel no vale nada. Y yo no quería que quedara como una sospecha. Yo quería que él sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo. Así que empecé a obsesionarme. No te voy a mentir, me convertí en una especie de espía. Me levantaba más temprano solo para ver a qué hora salía de su casa. Me quedaba despierto hasta tarde para ver a qué hora regresaba. Anotaba todo en una libreta. Los días que iba al mercado, las veces que se quedaba tomando en la cantina de la esquina, las personas con las que hablaba. Descubrí cosas que antes ni me había fijado. Por ejemplo, que tenía una rutina casi perfecta. Salía de su casa a las 7:30 de la mañana, siempre con la misma chaqueta gris. Pasaba por la panadería, compraba lo mismo, 2 bolillos y un café. Se iba al taller mecánico donde trabajaba y regresaba a las 6 de la tarde. En las noches se sentaba en el balcón a fumar, como si fuera su ritual. Y mientras más lo observaba, más me daba cuenta de que no era tan intocable como parecía. Tenía debilidades. Por ejemplo, le importaba demasiado lo que pensaran los demás. Siempre quería aparentar que era un hombre respetable, trabajador, alguien de fiar. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había un tipo podrido. También noté que tenía deudas. Lo escuché una vez discutiendo por teléfono.
hablando de dinero, de que ya iba a pagar. Eso me dio una pista. No era tan estable como quería aparentar. Y ahí fue cuando mi obsesión se convirtió en plan. Yo no quería golpearlo ni hacerle daño físico. No, yo quería algo más profundo, que se derrumbara desde dentro, que perdiera lo que más valoraba, que se quedara solo, señalado, despreciado. Te juro que pasaba horas pensando en cómo hacerlo. Caminaba por la casa, hablaba solo, imaginaba escenarios, era como si mi cabeza no pudiera pensar en otra cosa. Y aunque me estaba consumiendo, había algo en esa obsesión que me daba fuerza. Era como si cada detalle que descubriera de él fuera una pieza de un rompecabezas que yo estaba armando con paciencia. Lo más curioso es que empecé a sentir que lo conocía mejor que a mí mismo. Sabía cuándo estaba de buen humor, cuándo estaba preocupado, cuándo estaba cansado. Era como si me hubiera metido en su vida sin que él lo supiera. Y eso, de alguna manera, me daba poder. Después de semanas de estar vigilando a Ramiro, de anotar sus rutinas y descubrir sus debilidades, me di cuenta de algo. Observarlo no era suficiente. Sí, ya sabía cómo se movía, qué hacía, qué le importaba, pero si me quedaba solo en eso, iba a terminar consumiéndome. Necesitaba dar el siguiente paso. Y ahí fue cuando empecé a pensar en un plan. No te voy a mentir, no fue algo que salió de la noche a la mañana. Pasaba horas caminando por la casa, hablando solo, imaginando escenarios. Era como si mi cabeza no pudiera pensar en otra cosa. Lo primero que tuve claro fue que no quería hacerle daño físico. No, eso sería demasiado fácil. Y además me pondría en problemas. Yo quería algo más profundo, que se derrumbara desde dentro, que perdiera lo que más valoraba. Y lo que más valoraba Ramiro era su imagen, ese papel de hombre respetable, trabajador, alguien de fiar. Así que decidí atacar por ahí. Empecé con lo más sencillo, los rumores. En el barrio todo se sabe, todo se comenta. Bastaba con soltar una frase en el momento adecuado para que se convirtiera en tema de conversación. En la tienda decía cosas como, «Oye, ¿supiste lo que pasó con el perro de la casa de al lado? Dicen que alguien lo envenenó». No mencionaba nombres, pero dejaba la duda flotando. En la carnicería, mientras esperaba mi turno, soltaba, «Me contaron que Ramiro anda en cosas raras». Y ya con eso la gente empezaba a hablar. Al principio eran susurros, luego se convirtieron en murmullos y pronto en voces claras. La gente empezó a mirarlo distinto, con desconfianza. Después aproveché su rutina. Sabía que dejaba la basura en la calle antes de que pasara el camión. Una noche coloqué entre sus bolsas un frasco con etiquetas sospechosas, como si fueran químicos ilegales. Al día siguiente los vecinos lo vieron y comenzaron a hablar. ¿Qué hace Ramiro con eso? ¿Será cierto lo que dicen? No necesitaba pruebas, solo sembrar la duda. También descubrí que tenía deudas ocultas. Lo escuché una vez discutiendo por teléfono, hablando de dinero o de que ya iba a pagar. Eso me dio una pista. No era tan estable como quería aparentar. Así que empecé a exponerlo con discreción. Una carta anónima en el buzón de la señora de enfrente, otra en la tienda. Poco a poco, su reputación se desmoronaba. Cada movimiento era calculado. No me apresuraba, no me desesperaba. Era como jugar ajedrez. Mover una pieza aquí, otra allá, y esperar a que el elbal se acorralara solo. Y lo más curioso es que mientras más avanzaba, más tranquilo me sentía. Era como si por fin estuviera recuperando el control, como si cada acción fuera una forma de devolverle a Ramiro un poco de lo que me había quitado. Lo que vino después fue algo hermoso para mí. Yo ya había sembrado las dudas, los rumores, las pequeñas trampas. Y poco a poco, todo empezó a dar fruto. Al principio eran cosas sutiles. La gente lo saludaba menos. Algunos vecinos que antes le sonreían, ahora lo miraban de reojo. Yo me daba cuenta porque lo observaba desde mi ventana. Ramiro, que siempre caminaba con la cabeza en alto, empezó a bajar la mirada. Una tarde lo vi en la tienda. Antes entraba con seguridad. Pedía sus cosas y hasta hacía bamas con el encargado.
Pero ese día fue distinto. Apenas cruzó la puerta, dos señoras que estaban comprando se quedaron calladas. Lo miraron de arriba a abajo y luego se voltearon, como si quisieran evitarlo. Él lo notó. Claro que lo notó. Se puso nervioso. Pidió rápido lo que necesitaba y salió sin mirar a nadie. Y eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, los vecinos empezaron a evitarlo. Ya no lo invitaban a las reuniones. Ya no lo buscaban para pedirle favores. Los niños, que antes jugaban cerca de su casa, ahora cruzaban la calle para no pasar frente a su puerta. Yo lo veía todo, desde mi ventana, desde la esquina, desde cualquier lugar donde pudiera observar sin que él se diera cuenta. Y cada vez que lo veía más solo, más aislado, sentía que mi plan estaba funcionando. Lo más fuerte fue cuando empezó a ponerse paranoico. Una noche lo escuché gritar desde su balcón, discutiendo con otro vecino. Decía que todo eran mentiras, que lo estaban difamando, que él no había hecho nada. Pero nadie le creía. Su voz sonaba desesperada, como la de alguien que sabe que está perdiendo el control. Y lo peor es que mientras más intentaba defenderse, más culpable parecía. Empezó a encerrarse en su casa. Ya no salía tanto y cuando lo hacía, miraba a todos lados como si lo estuvieran siguiendo. Su sonrisa desapareció. Esa sonrisa torcida que tanto me había molestado ya no estaba. En su lugar, había una expresión de miedo, de desconfianza. Lo que más me impactó fue verlo caminar cabizbajo, esquivando miradas, como si supiera que todos lo estaban juzgando. El hombre que había matado a mi perro ahora era un fantasma, un paria, alguien que había perdido lo único que le quedaba, la ilusión de respeto. Y ahí fue cuando entendí que mi venganza estaba completa. No necesitaba verlo sufrir físicamente. Bastaba con verlo derrotado, humillado, atrapado en su propia miseria. No hubo golpes, no hubo sangre, solo la lenta caída de un hombre que se creyó intocable y terminó atrapado en su propia miseria. Y eso, hermano, es más fuerte que cualquier castigo físico, porque el dolor del cuerpo se cura, pero el dolor de la mente, ese que te acompaña todos los días, ese no se va. A veces me pregunto si hice lo correcto, si no me convertí en alguien igual de oscuro que él. Pero luego recuerdo a Rocco, recuerdo su mirada antes de morir y sé que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. La justicia a veces no necesita tribunales, a veces basta con paciencia, astucia y la certeza de que el silencio puede ser más cruel que cualquier grito. Hoy, cuando me siento en el patio y miro al cielo, pienso en Rocco. Pienso que de alguna manera él me dio la fuerza para enfrentar lo que vino después, y aunque no está físicamente, siento que su espíritu sigue aquí, acompañándome. Ramiro, en cambio, vive encerrado en su propio infierno, y yo, aunque sigo cargando con la tristeza, al menos tengo la paz de saber que no quedó impune.